Gracias, amado. Bien, esta enseñanza lleva por nombre Gemini, ¿sí? Lleva Gemini. Está en Levítico capítulo 9, versículo 1, hasta Levítico capítulo 11, versículo 47. Desde ahí va. Hemos visto que trata sobre ciertas cuestiones, pero vamos a buscarle el misterio, vamos a buscar a dónde nos lleva, ¿sí? Vamos a tratar de seguirle el paso realmente al Ruach y ver a dónde nos lleva. Gemini significa entonces el octavo. Gemini significa el octavo, ¿sí? Obviamente, eso es en arameo. El número 8, obviamente, el octavo, el número 8 está representado por el número 8, y el número 8 nos conecta con la sefirá. Nos conecta con la sefirá de Binah. Cuando hablo de sefirá estamos hablando con características, estamos hablando con estadio, por decirlo así, que nos conecta directamente con Hashem. Ya vamos a hablar mejor de eso, ¿sí? La octava sefirá, en cuanto a lo que determina, ¿sí? Lo que se termina en la cábala, contando desde abajo hacia arriba, ¿sí? Ascendente, desde Malkut hasta Binah. Malkut es el reino, es el reino de Dios aquí en la tierra, terrenal, ¿sí? Obviamente. Y de acá hacia arriba es el octavo. ¿Qué significa eso? El número 8 el número 8 también es el valor numérico de la palabra en arameo para circuncisión, brit, que significa pacto, ¿sí? Es el número 8. Entonces, también está conectado específicamente con un pacto, obviamente con el pacto de Hashem, la cual tiene una conexión espiritual directamente con Binah. Vuelvo a repetir la palabra. ¿Qué es Binah entonces? ¿Qué significa Binah? Binah significa comprensión. Uno de los canales por donde recibimos la Shekinah del Eterno, Binah, que es comprensión, tiene que ver con el cerebro izquierdo, ¿sí? Tiene que ver con el cerebro izquierdo. Y el cerebro derecho tiene que ver con Jochma, que es sabiduría. O sea que tenemos Binah y Jochma, ¿sí? Binah y Jochma. Esto tiene que ver específicamente, obviamente, con la madre, con el padre, tiene que ver con la mujer, tiene que ver con el varón. En definitiva, específicamente, tiene que ver con todo el diseño de Hashem, ¿sí? Por eso entendemos que esta clase en particular, esta clase nos va a dar una conexión, obviamente, nos va a conectar específicamente, nos conecta, mejor dicho, con la comprensión del Eterno. Si prestamos atención, vamos a adquirir una comprensión totalmente, obviamente, de algunas cosas que no hemos comprendido o que realmente no se han dado a conocer ciertamente, ¿sí? Y tiene que ver, obviamente, esto nos va a ayudar a internalizar la información. ¿Qué información? La información que tenemos, que absorbemos todo el tiempo, la información que absorbemos a través de los ojos, a través de nuestros oídos, la información que estamos absorbiendo todo el tiempo. Obviamente, Binah, entonces, obviamente nos ayuda, la comprensión nos ayuda a internalizar esa información que recibimos continuamente, ¿sí? Que absorbemos constantemente durante todo el día, ¿sí? Y a convertirla, obviamente, en un conocimiento que es entendido con nuestro corazón, que es obviamente recibido de nuestro corazón, no solamente de nuestra cabeza. O sea que todo lo que viene de la comprensión, de la sefirá de Binah, todo lo que viene a través de Binah, obviamente, ¿sí? Lo absorbemos y lo comprendemos, no solamente con el conocimiento, con la conciencia, sino también con el corazón. Es necesario poner sentimiento y emoción a ciertas cuestiones. No todo es frío específicamente. Entonces necesitamos entender que esta clase en particular nos va a dar una comprensión totalmente reveladora para ciertas cuestiones que estamos entendiendo. Esta es la clase, obviamente, este entendimiento es la clase, por ende, la clase de entendimiento que necesitamos alcanzar para poder conectarnos con la Shekinah, con la luz del Creador, y así atraer esa luz a los demás. O sea, que cuando entendamos esto vamos a poder, obviamente, sobre este tema que vamos a hablar hoy, ¿sí? Poder abrir las Escrituras y revelar las Escrituras a aquellos que todavía no tienen noción de estas cosas. Ese es el punto en cuestión. Esa es simplemente lo que esta clase, obviamente, va a hacer en nosotros. Ahora bien, Lucas, capítulo 1, versículo
5 al versículo 8, ¿sí? Vamos a ver específicamente, sí, vamos a ver, Lucas habla de Zacarías, ¿sí? Capítulo 1, versículo 5 al versículo 8. ¿Qué dice Lucas? ¿Lo tenés? Hubo en los días de Herodes, rey de Judá, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijos, porque Elizabeth era estéril, y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que, ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso. Entrando en el santuario del Señor, y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie de la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verlo, y le sobrecogió temor, porque el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Juan. Así es. ¿Seguimos? Un poco más. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. E irá delante de él con el Espíritu el poder de Elías. Así es. Para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos. Ahí es. Para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Espectacular. Vamos a hablar entonces, obviamente, de un sacerdocio, de lo que habla, obviamente, Gemini octavo. Ahora bien, Abías, o sea, Zacarías, obviamente, era un sacerdote de la clase de Abías, dice la palabra. La clase del sacerdote, el sacerdocio de la clase de Abías, la clase se daba específicamente, sí. La clase era primera clase, segunda clase, tercera clase, cuarta clase. Eran 24 órdenes sacerdotales que había en el gran templo, obviamente, que era el tabernáculo de David. 24 órdenes sacerdotales. Abías, obviamente, Abías representaba a la octava orden sacerdotal, ¿sí? Este Abías era descendiente de Aarón y oficiaba en el templo siendo cabeza, porque él era cabeza de esta orden sacerdotal, ¿sí? La octava división, ¿sí? De los 24 órdenes sacerdotales que existían. Zacarías, entonces, el padre de Johanán, ¿sí? Era de esta clase, de la clase octava. Zacarías pertenecía a la octava división, ¿sí? La división, o sea, descendiente de Aarón, porque eran descendientes de Aarón. Entonces, cuando vemos específicamente esta Gemini en cuestión, vemos esta enseñanza y vemos que habla de Aarón y vemos que habla de sus hijos, ¿sí? Vemos que habla de sus hijos y vemos que habla de Aarón, obviamente. Hay una conexión directa específicamente hay una conexión directa en el número, en la numerología, ¿sí? Obviamente, Gemini significando el octavo u octavo, obviamente tiene que ver con la octava orden sacerdotal, porque encima específicamente no se desvía, sino que tanto el número como lo que se está hablando dentro de la para allá, tiene que ver con un sacerdocio, ¿sí? Ahora bien, de esta clase sacerdotal, era Johanán. Johanán el inmersor, Juan el Bautista, era de la octava clase sacerdotal, ¿sí? Aquel
que ofició la purificación del Mashiach. Este que ofició la purificación del Mashiach no era cualquier cosa. Era un profeta específicamente, sí, era el profeta, pero con una base sacerdotal, obviamente, una base sacerdotal impresionante. La base, la distinción, la base sacerdotal es lo que determina en una persona que ha sido llamada, ¿sí?, para ser herramienta de Hashem en cuanto, si dijéramos así, en cuanto al avivamiento se trata, en cuanto a revelar al Mashiach, obviamente, en la sociedad. Porque este Johanán, que era el hijo de Zacarías, y Zacarías que pertenecía a la octava orden sacerdotal, este Johanán fue el que reveló al Mashiach. O sea, no era cualquier profeta. Muchos hablamos de Johanán, el inversor, como el profeta. ¿Cuál es el profeta que, llevó la purificación sobre el Mashiach? Sí, pero no era cualquier profeta. No era cualquier profeta. Primero y principal, no era solamente un profeta, era un sacerdote. Y es lo que no entendemos ciertas cosas. Dice en Hechos capítulo 13, creo que dice, había en Antioquía profetas y maestros. Los maestros tienen que ver con el diseño de Torah. Son sacerdotes según el orden, ¿sí?, que les corresponde. O sea que esto quiere decir que a Hashem no se le escapa nada. Hashem tiene obviamente estrictamente un orden divino al cual se tiene uno que sujetar, y nada de lo que sucede está fuera del orden sacerdotal. Cuando Dios te llama simplemente porque perteneces a un orden sacerdotal. No te llama simplemente porque el hecho, no, vos vas a ser pastor porque realmente tenés cualidad de pastor y nada más. O sea, vos vas a ser profeta porque supuestamente tenés, cierto rasgo de visión, como realmente muchos entienden. Eso no es ser profeta. La palabra profeta específicamente tiene que ver con la revelación del reino de los cielos sobre la tierra. Es la boca de Hashem. El profeta trae la dirección de Hashem al pueblo, pero con el entendimiento correcto, con Binah y con Jochma. Porque dice específicamente que el ángel estaba parado a la derecha del altar. ¿Y la derecha qué significa? Jochma. La derecha del altar, o sea que ese era un ángel masculino, porque existen ángeles que son femeninos. Es un ángel masculino, es un ángel que tenía sabiduría. Es un ángel que estaba trayendo la Jochma, la sabiduría, estaba hablando con la sabiduría del cielo. Y no solamente eso, sino que le dio le dio palabras, obviamente, de sabiduría, obviamente, ¿sí? Y obviamente, claro está, eso trajo un entendimiento tremendo sobre la vida de Zacarías. Pero dice que por no creer quedó mudo hasta que realmente, hasta que nació Johanán. Pero realmente en aquel tiempo ya no pasaban estas cosas. Ellos oficiaban y la Shejinah del Padre no se relacionaba con ellos. Ellos oficiaban las cosas, pero acuérdense que no se movía la gloria, ya no era costumbre que la gloria se mueva. Hubo más de 1500 años, obviamente, de una pasividad de la palabra de Hashem, de la Shejinah, de la gloria de Hashem en medio de ellos. Y de repente Zacarías entra a oficiar, obviamente en el momento en que le tocaba oficiar específicamente, y se encuentra con un ángel dentro. O sea, él no entendía nada. Entonces, la visitación de los ángeles no ocurre porque sí. ¿Sí? Si nos ponemos, y me atrevo a decir esto, si nos ponemos específicamente a hilar fino, estamos hablando de la octava orden sacerdotal. Es como pertenecer al regimiento de infantería octavo, obviamente, los triares, dijo, ¿no? Los fares, dijo, específicamente. Ese es el punto en cuestión. Entender estas cosas tiene que ser. Nosotros debemos entender el trasfondo de lo que estamos hablando ahora. Y vamos un poquito más allá. Esto quiere decir que los que encabezamos el último movimiento, de gloria sobre la tierra para revelar al Mashiach, tenemos la esencia de esta orden sacerdotal. Uno dice, ¿cómo hacemos para entenderlo? Hay que ahondar más adentro. Es que no cualquiera
No cualquiera, obviamente, es llamado para revelar al Mashiach. Por eso mismo específicamente tuvimos más de 1500 años de oscuridad, obviamente, y de oscuridad en el cual no había revelación de la palabra, pero de repente a Dios le plació despertar a los de la octava orden. Le plació despertar, obviamente, y revelar al sacerdocio de la octava orden. Aquellos específicamente que están alistados, que están enviados ya, obviamente, con esa esencia para revelar al Mashiach. No cualquiera puede revelar al Mashiach. No cualquiera específicamente puede revelar al Mashiach. Nadab y Abiú entraron a oficiar, a emprender incienso, a llevar el incienso, y realmente Hashem específicamente lo que hizo es pasarlos a cuarto intermedio. O sea, los sacó de escena. ¿Por qué lo habrá sacado de escena? El por qué específicamente está dado, está revelado obviamente en las escrituras. Nosotros podemos entender y podemos ver por qué fue. Hay ciertas cuestiones y motivos que realmente los rabinos nos enseñan para que nosotros podamos entender por qué razón ellos, ¿sí?, se revelaron, o sea, por qué razón ellos fueron quitados, si realmente a ellos les correspondía. Eran mejores que Aarón y que Moshe. Esa generación era mejor. Pero ¿por qué uno dice específicamente por qué Dios lo pasó al cuarto intermedio? ¿Me entiendes? Esto es simplemente una de las cuestiones, es porque todavía podemos entender, no esperaron su turno. Es que hay veces, es que hoy en la sociedad, en medio de la religión, obviamente todos operan y todos hablan de un supuesto Mashiach, pero no tienen la habilitación del cielo para poder revelar al Mashiach, para poder traer la revelación del Mashiach, para poder específicamente oficiar la purificación de aquellos que revelarán al Mashiach. Solamente lo tiene la octava orden sacerdotal. Y ese es el tema que debemos nosotros en este tiempo revelar. Esta generación no es cualquier generación. Esta generación no es cualquiera. Porque a Hashem no se le escapa nada. Hashem tiene todo controlado y dijo, en el momento que tenga que hacer, estos, dice, darán a luz el sacerdocio que yo necesito para traer al Mashiach de vuelta. Esta generación será la que oficiará la purificación de las aguas que revelarán al Mashiach. Y cuando hablamos de agua, estamos hablando de las aguas que vienen de arriba. Estamos hablando de la revelación de la Torá. Estamos hablando de la Torá oral, aquella que trae el sol, el misterio, aquella que revela los diseños originales del reino. No es cualquier cosa. Y acá revelamos los diseños continuamente. Esta generación será grande delante de Hashem. Será una generación grande, ¿sí?, porque fueron llenos del Ruach de Torah aún desde el vientre de sus madres. Tus hijos, los hijos de Eduardo y Nancy, los hijos de Omar y Sandra, los hijos de Janina, ¿sí?, los hijos de Janina y de su esposo, mis hijos, los hijos aquellos específicamente, aquellos que dieron a luz específicamente, ¿sí?, los hijos de Beba, todos aquellos que dieron a luz, obviamente, ¿sí?, que estuvieron dando a luz, esta generación específicamente, ¿sí?, esta generación son específicamente ungidos desde el vientre, son llamados desde el vientre, porque dice la palabra, obviamente, que desde el vientre fue ungido Johanán. Desde el vientre fue ungido Johanán. Esta generación específicamente fue preparada desde el vientre de sus madres. Estos estarán con muchos de los hijos de Israel. Obviamente estos, mejor dicho, harán que muchos de los hijos de Israel se vuelvan al Señor, reconociendo como al Mashiach a Yeshua. Porque específicamente estamos hablando de una orden sacerdotal que no ha sido revelada, obviamente, en toda su expresión. Hoy estamos revelando una información bastante, estuvo oculta durante mucho tiempo, pero esto nos dará específicamente un orden específico y nos dará una luz tremenda. Estos irán delante de Hashem como fue Juan. Los de esta orden irán delante de Hashem con el Ruach y el poder de Eliyahu, el poder de Elías.
Es impresionante, porque cuando decimos, obviamente, el poder de Dios, estamos hablando de la norma de la profecía. Y la norma de la profecía tiene que ver, obviamente, con revelar la Torá, ¿sí? Revelar la Neyamá de la Torá, el Ruach de la Torá, no la letra. El Ruach es lo que está por dentro, aquello que está oculto, aquello que está en el misterio, aquello que solamente fue guardado para los de esta generación. Esta generación, nuestros hijos específicamente, aquellos que verán la venida del Mashiach, aquellos que provocarán la venida, la revelación del Mashiach, mejor dicho. Ellos provocarán la revelación del Mashiach, juntamente con nosotros, si es que Hashem lo permite. Por eso es que somos la generación de la transición, pero estos irán delante de Hashem con el Ruach y el poder de Elías, para hacer volver el corazón de los padres hacia los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos. Estos son esta generación. De esta generación estamos hablando. Estamos hablando, obviamente, que esta generación será la que preparará, ¿sí?, un pueblo bien dispuesto para la venida del Mashiach, para que el Mashiach sea revelado. No hay un pueblo bien dispuesto para que el Mashiach sea revelado. No sirve la religión específicamente. La religión no existe. Ningún tipo de religión ningún tipo de religión está apta para revelar al Mashiach. Ninguna. Porque ninguna religión en cuestión, ninguna religión ha sido, obviamente, ninguna religión está oficiando conforme a los diseños de Torá. Solamente aquellos, obviamente, ¿sí? Solamente aquellos que están bajo el llamamiento de esta orden sacerdotal. Hay muchos dentro de la religión y van a tener que salir. Tienen que salir como salimos nosotros. Las religiones no pueden ser. La religión cristiana específicamente no es la escogida, aunque por mucho tiempo se creyó. ¿Por qué no es la escogida? Porque la religión cristiana procede del diseño de Edom. ¿Quién era Edom? Aquellos que estudian con nosotros. ¿Quién era Edom? ¿Sí? Claro que sí. Los hijos el hijo de Jacob, ¿sí? Esaf. Los hijos de Esaú son los edomitas. Y estos tipos, los edomitas, se determina y se cree específicamente, ¿sí?, que son, obviamente, estos son los que dieron a luz al cristianismo. Por ende, la religión cristiana está llena de estas cuestiones. Y dice la palabra, determina específicamente, y lo hemos estudiado en uno de los módulos, dice que estos no entrarán porque no permitieron, obviamente, es más, se unieron para darle de palos a Israel. Y no le permitieron a Israel que obviamente que pueda, no le dieron pase, al contrario, se unieron contra los enemigos para darlos de palos a Israel. Esaf contra Jacob. ¿Me entienden? Por eso estos no entrarán en el reposo de Hashem. Estos están condenados, la religión cristiana está condenada. Pero claro, específicamente no se da a conocer estas cuestiones porque no les interesa. No les interesa, solamente tienen específicamente la autoridad específicamente para poder debatir estas cuestiones y la revelación para poder debatir estas cuestiones, la orden sacerdotal correcta. Dios específicamente no se mueve fuera de un orden sacerdotal, Él se mueve dentro de un orden sacerdotal, tiene protocolos. Y como tiene protocolos, lo único que mueve la Yejiná del Padre es el protocolo que Él determinó, ¿sí?, conforme a la orden sacerdotal. Hoy, en este tiempo, le toca a la orden sacerdotal. ¿Saben cada cuántos meses oficiaba la orden, cada cuántos meses le tocaba oficiar a la orden sacerdotal? Cada 6 meses. Si ponemos a pensarlo, el número 6 específicamente tiene relación con el milenio que estamos viviendo. Es el tiempo de esta orden sacerdotal. Porque cada 6 meses, el número 6 tiene relación con el 6, con el sexto día de la semana. El sexto día de la semana es que un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Ese es el tiempo de medición profética. Supuestamente estamos en el tiempo correcto, obviamente conforme al tiempo de medición profética, obviamente para dar a revelar esta orden sacerdotal. Ese es el tema. Entonces, hay cosas que Dios está revelando, y es más, hoy lo dijimos, Dios traerá economía.
traerá finanzas del reino a sus hijos para que puedan actuar, para que puedan moverse libremente y propagar el diseño correcto. La revelación del reino tiene que darse. Obviamente, tiene que darse la manifestación de su gloria. Tiene que llenarse la tierra así como las aguas cubren la mar. Son tiempos en donde Dios traerá economía, finanzas a sus hijos para que sus hijos puedan moverse libremente y llenen de Torah la tierra la cual les fue dada. A nosotros nos toca Argentina. Esta orden sacerdotal no es poca cosa. Esta generación no es poca cosa. Aarón reveló una línea sacerdotal, la cual mutó sobre el sacerdocio de Melquisedec. Eso es tremendo. Aarón reveló una orden sacerdotal, la cual mutó sobre el sacerdocio de Melquisedec. Estamos hablando de dos sacerdocios diferentes. Uno es el sacerdocio de Melquisedec, el otro es el sacerdocio arónico. El sacerdocio arónico tiene que ver con específicamente Israel, pero el sacerdocio de Melquisedec tiene que ver específicamente, ¿sí? O sea, el sacerdocio arónico tiene que ver con los judíos, con Judá, con aquellos que están dentro de un propósito. El sacerdocio de Melquisedec tiene que ver con Israel, con aquellos que están por fuera, con aquellos que están en las naciones, con aquellos que están dispersos en las naciones. Pero el sacerdocio de Melquisedec tiene que ver específicamente con el Mashiach. Ahora, ¿cómo hacemos para poder unificar este tipo de cosas? Pues primero ¿qué fue primero? ¿El sacerdocio de Melquisedec o el sacerdocio arónico? Claro, y obviamente está que si comenzamos a ahondar en las escrituras, vemos que el sacerdocio de Melquisedec fue primero que el sacerdocio arónico. Lo que pasa es que el sacerdocio de Melquisedec, se perdió. O sea, dejó, obviamente, por la transgresión y la maldad que había en la tierra. Entonces Dios tuvo que apartar específicamente un pueblo. Comenzó desde Abraham, Isaac, Jacob, Israel específicamente, y después le entregó la Torá, y después lo llevó y agarró a una de las tribus, a la tribu de Leví, y estableció el sacerdocio arónico. El sacerdocio arónico debía específicamente oficiar conforme al diseño de Hashem para que la Torá pueda ser revelada al mundo. Si no había un sacerdocio arónico, es imposible que la Torá pueda ser revelada a Israel. No había un ambiente propicio para que la Torá sea revelada. Por eso mismo, obviamente, Aarón y Moshe eran de la tribu de Leví. Y ellos eran del orden sacerdotal, específicamente conveniente para traer la Torá a Israel y a través de Israel al mundo entero. Es que la Torá necesita un ambiente propicio, no se puede revelar. ¿Cómo podemos esperar que la Torá se revele, obviamente, en una religión, si la religión misma está llena de fracasos, está llena de herejía? Cualquiera oficia en una religión. Cualquiera específicamente puede profetizar en una religión. Cualquiera es apóstol. Y cuando le preguntamos específicamente, le llaman, no, esas cosas del pasado. Esas son cosas específicamente del antiguo pacto. No, eso no tiene nada que ver conmigo, pero claro que no tienen que ver con ellos, si ellos no fueron llamados. Ellos no fueron llamados a oficiar, obviamente, el sacerdocio correcto. Aquellos que son llamados a oficiar el sacerdocio correcto, ¿sí? Aquellos que pertenecen a la octava orden del sacerdocio, ¿sí? A la octava orden, la elección sacerdotal específicamente, son aquellos que se les revela la Torá, porque tienen el recipiente para recibir la Torá. La Torá te llama, porque la Torá busca a la persona. La persona no puede buscar la Torá si no es que no tiene un recipiente. El espíritu de la Torá viene y te busca, porque ve en vos que hay un recipiente. Pero si realmente vos no entendiste que la Torá está buscando, entonces te está buscando y le da la espalda, por ende, esa puerta se cerrará y ya no podrás entrar al diseño de Hashem. En este tiempo, la Torá sigue buscando, el espíritu de la Torá, el Ruach, está buscando en dónde tabernaculizar, para traer alineación, liberación, expansión específicamente al mundo entero. Lamentablemente muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. Cuando hablamos de eso, estamos hablando de esto. Cuando hablamos de que muchos son los llamados, pero pocos los escogidos, es que no te escoge cualquiera. No es que te escoge cualquiera, es que la Torá te escoge.
Es el Ruach de Torah que busca específicamente el recipiente, pero cuando le cierran la puerta a la Torah, a las verdades del reino, entonces obviamente quedan pocos escogidos. De estas cuestiones habla específicamente muchos los llamados y pocos son los escogidos. Por eso debemos entender que el sacerdocio de Melquisedec fue obviamente, primeramente, que el de Aarón y luego fue el sacerdocio arónico. Ahora bien, ¿el sacerdocio Aarón trajo excelencia para que la Torá se revele al hombre? Sí, totalmente. De hecho, es más, por la Torá fueron hechos los hombres. Por el diseño de la Torá fueron hechos los hombres. Pero a los hijos se le entrega la Torá, no a todos los hombres. Aunque todos somos creación de Hashem, hombres y mujeres, somos creación de Hashem, pero no a todos se le entrega la Torá. Solamente a los hijos. Cuando Dios te llama por la Torá es específicamente porque te está diciendo, tú eres un hijo, tú necesitas recibir la Torá. No, Señor, no quiero. No es de tu incumbencia que quieras o no. O sea, yo te estoy entendiendo, tú eres hijo y necesitas entender la comprensión de la Torá para poder saber, porque se te revele que la Torá está dentro tuyo. Es simplemente eso. Y entonces de ahí, desde la profundidad de tu corazón, procede la revelación. Puse algo divino en ti que tienes que revelar. Pero si no entiendes que la Torá tiene que tabernaculizar en vos, el Ruach de Torá tiene que tabernaculizar en ti, entonces no habrá revelación de ti. Por ende te irás y te llevarás la revelación. O sea, entonces, lo que viniste a hacer en esta tierra, no lo hiciste, no serviste correctamente. Porque no hubo revelación del diseño. Es que realmente debemos entender que Hashem nos trae para revelar. Es fácil copiar, es fácil estudiar y obviamente repetir. Si voy a estudiar Torah y voy a repetirte la Torah, ¿de qué sirve si no tengo nada para darte nuevo? Entonces te diré, miren, hoy la clase que tenemos hoy vamos a ver al rabino Sharon Arush. Estudien esto y acá van a aprender. Punto, se acabó la historia. Chau, hasta la semana que viene. Estudienlo a él. ¿Me entienden? O sea, ¿de qué sirve entonces? ¿De qué sirve traducir? ¿De qué sirve, obviamente? ¿De qué sirve traducir lo que está escrito si una persona, con una persona dentro de todo, obviamente, centrada, ¿sí? Sin tener Torah, lee la Biblia y sabe el error que está cometiendo? No adulterarás. Pero yo estoy adulterando. ¿Me entiendes? No desearás a la mujer de tu prójimo. ¿Cómo sabe el libro lo que me está pasando? No robarás. Estoy en el horno. O sea, cualquiera que lee la Biblia sabe perfectamente lo que le está pasando. Es un espejo. Pero ¿dónde está la revelación en sí? O sea, cualquiera se puede revelar. ¿Dónde está la revelación específicamente? Está en el diseño, está en la Torá, está en tu corazón. Cuando Dios te quiere dar la Torá, cuando Dios quiere entregarte la Torá, el Ruach de Torá te llama, simplemente es para revelar lo que Él puso dentro tuyo, que solamente tú lo portas. Y nadie más que tú. Hay una revelación, por ende, en cada uno de nosotros, la cual se tiene que dar en este tiempo. Si no revelamos lo que Hashem puso en nosotros, entonces estamos haciendo mal la tarea. Estamos haciendo mal, no estamos dentro del propósito de Hashem. Estamos dentro del propósito de Hashem, pero no estamos desviando, por ende no estamos revelando el propósito. ¿De qué sirve? ¿No soy luz? ¿O acaso caminas con luz prestada? ¿Sí? Que yo sepa, obviamente, la luz que tenemos en casa hay que pagarla. Y no me la puedo llevar. La lamparita no me la, si la desenfoco para allá, no me la puedo llevar, porque la luz queda en mi casa. O sea, cada uno tiene su lámpara. ¿Cómo voy a prestarte tu lámpara? Le dijeron, las vírgenes le dijo, denos de su aceite. No, discúlpenme, dijo, vayan y compren. O sea, ¿cómo denos de su aceite? No te puedo dar de mi aceite en este preciso momento. ¿Me entiendes? O sea, si no estás preparada, es que el aceite no se presta. El aceite se adquiere, ¿sí? Y no es que lo adquirimos de aquí, lo adquirimos de aquí. Esto, la Torá, lo que hace la Torá es ayudarnos a revelar el aceite que está dentro nuestro. Somos como aceitunas. O sea, digamos que somos como aceitunas, porque ¿vieron ese tema de que nos prensen la aceituna, específicamente se la prensa para sacar el mejor aceite? Bueno, así más o menos somos.
Yo creo que el cielo nos ve como aceituna, ¿no? Totalmente, claro, totalmente. Estamos injertados en el olivo verdadero. O sea, cada uno lleva su propio aceite. No es que adquirís el aceite, obviamente, de otra persona. No se puede. Tiene que haber una revelación que tiene que salir de ti, la cual traiga un cambio genuino a la sociedad. Si no, de lo contrario, no sirve. O sea, ¿de qué sirve? Ese es el punto en cuestión. Por eso que el sacerdocio original tiene que ver, obviamente, con la revelación de la esencia del Mashiach en nuestros días, que está dentro nuestro, y que debemos específicamente, cuando lo descubrimos, decimos, piedra libre al Mashiach, que estaba dentro de mi corazón. Y no lo entendía, pero ahora entiendo la esencia. Entonces, sin el sacerdocio arónico, hubiese sido imposible volver a traer el sacerdocio de Melquisedec. Era imposible, porque el sacerdocio de Melquisedec solamente debía ser traído por la Torá, por la revelación de la Torá. Y en ese momento no había Torá. No había Torá. ¿Me entienden? Había mucha herejía en el pueblo, había mucha idolatría. Abraham estaba en medio de una casa, obviamente, de una casa que se llevaba a cabo la idolatría, se fomentaba la idolatría, se generaban ídolos. ¿Cómo podía él específicamente oficiar el sacerdocio de Melquisedec? Más allá de que él aprendió de Melquisedec. Ese es un tema. Johanán, mejor dicho, hijo de Zacarías, descendiente de Aarón, es el que revela al Mashiach, que es quien trae el sacerdocio según el orden de Melquisedec, la orden sacerdotal del comienzo. Es que Johanán específicamente fue preparado para eso. Johanán necesitaba obviamente nacer obviamente en la orden sacerdotal, en la octava orden sacerdotal, para poder revelar al Mashiach. Es que si no hay sacerdotes conforme a esta orden, no hay quien revele al Mashiach. ¿Por qué? Porque el Mashiach está desde el comienzo, no vino solamente en el tiempo en donde él fue llevado a la cruz. El Mashiach está desde el comienzo, siempre estuvo desde el comienzo de la historia. Y como Yeminí significa comienzo, y la orden sacerdotal, obviamente el octavo significa comienzo, y la orden sacerdotal, la que oficia en el número 8, en el octavo, la orden sacerdotal octava específicamente, tiene que ver con la esencia del Mashiach, con la esencia del comienzo. Es necesario que esta orden sea despertada. Es que Dios tiene todo milimétricamente estudiado. No hay nada que se le pueda escapar a Hashem. No hay nada que se le escape a Hashem. 24 órdenes sacerdotales hacen mención a los 24 ancianos que están en el trono, delante del trono. Pero cuando esos 4 seres vivientes alaban, ahí hay un misterio. Algún día hablaremos de eso. Realmente. El sacerdocio de Melquisedec es el que bendijo a Abraham. Y de Abraham nació Isaac. Y de Isaac nació Jacob. Y de Jacob nacieron las tribus. ¿Sí? Y de las tribus de Leví nació Aarón y Moshe. Y Aarón y Moshe establecieron el orden arónico, el sacerdocio arónico, el de la octava orden. ¿Sí? Entonces el sacerdocio de Melquisedec es el que bendijo a Abraham para que el Mashiach fuese revelado en este mundo. Claro que sí. Es que el Mashiach debía ser revelado de alguna u otra manera. Siempre es un hecho que él siempre está en medio del sacerdocio. A través de esta línea sacerdotal, el Mashiach fue introducido en esta creación. A través de esta línea sacerdotal. ¿Cuál? La de Melquisedec. Él fue introducido en esta creación, en este mundo, pues su Neyamá es de una creación superior. Y sin esta alineación sacerdotal, él no podía revelarse a este mundo. Es claro y evidente porque la Neyamá es divina. Y si no hay un ambiente propicio para que esa Neyamá se revele, es imposible que esa Neyamá se pueda revelar. Porque tiene que haber un conducto divino para que esa Neyamá obviamente sea absorbida, la luz de esa Neyamá sea absorbida. Eso tiene que ver con el sacerdocio. Entonces, ¿por qué tú guardas Shabbat? ¿Por qué tú guardas los preceptos de Hashem? ¿Por qué tú guardas Luna Nueva, las fiestas? ¿Por qué tú estudias Torah? ¿Por qué haces teyubá? ¿Por qué estás en medio de Hashem levantando un altar de alabanza? Estás levantando un altar de alabanza simplemente sí, porque esto y todo lo que haces revela específicamente la luz de Mashiach en tu vida. Si no hay un ambiente propicio, es imposible que la luz de Mashiach pueda revelarse a este mundo.
Por eso mismo, específicamente, Mashiach no se dio a conocer en medio de la religión. ¿Me entienden? Por eso mismo no se dio a conocer. Porque si no, Mashiach ya se hubiese revelado. De hecho, es más, la palabra dice que el Mashiach iba a tardar. Hubo una tardanza, y tardándose el esposo, todas cabecearon y se durmieron. Y entonces dice específicamente, ¿sí?, que 5 de ellas tenían aceite y 5 de ellas no la tenían. Pero hubo una que no se sabe de dónde viene y dijo, ahí vino el esposo. ¿Quién era la que determinó? Ahí viene el esposo. No estaba ni en las 5 prudentes ni en las 5 imprudentes. Había alguien que levantó una voz y dijo, ahí vino el esposo, sería a recibirme. Y las que estaban preparadas, dice, se fueron con él específicamente. La que levanta la voz, es la que dice, ahí viene el esposo, es la que reveló al Mashiach. Es la que reveló, obviamente, al Mashiach. Estar preparado significa específicamente, ¿sí?, estar disponible, tener la vasija preparada, realmente, para que esa revelación impacte mi vida y de esa manera, realmente, poder revelar al Mashiach, ¿sí?, en el tiempo y en el orden correcto. Hay quienes estarán revelados, hay quienes estarán preparados, hay quienes solamente revelarán al Mashiach. ¿Quiénes son los que revelan al Mashiach? Solamente las de la octava orden sacerdotal. Solamente aquellos que están determinados con el propósito de revelar al Mashiach. Dice, yo digo, Yohanan, sí, es mucho más elevado que los demás, de todos los profetas. Este es el mayor de los profetas. Dijo el Mashiach. ¿Por qué? Porque obviamente un profeta no es aquel que declara. ¿Dónde viste a Yohanan declarar una palabra profética? ¿Dónde está que Yohanan haya declarado una palabra profética a alguien? Él dijo, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Sí? Arrepentidos, dijo. Y los pasaba por la purificación. ¿Dónde está entonces la palabra profética? Este es más poderoso. Este viene con el poder de Elías. ¿Cuál era el poder que tenía Yohanan entonces? El problema está en que nosotros debemos obviamente, debemos tener una mejor actitud de lo que significa poder dentro del reino. Este venía con el poder de Elías, dice. ¿Me entiendes? Venía con el poder de Elías. Es que el poder de Elías tiene que ver, obviamente, el poder de Elías tiene que ver con la revelación de la Torá. La Torá específicamente es lo que te da, obviamente, la habilidad para generar en tu vida lo que realmente viniste a hacer. Es lo que descubre el propósito realmente que tú viniste a hacer, efectivamente. Estos que tienen la Torá son profetas mayores que los profetas, obviamente, que estuvieron antes que nosotros. ¿Por qué? Porque estos son los que revelan al Mashiach. Hay quienes profetizaron y dijeron, vendrá el Mashiach. Hay quienes profetizaron de un Mashiach y dijeron, obviamente, que ese vendría obviamente, de la descendencia de David. ¿Sí? Hijo de David, hijo de Joseph. Así, de esa manera vendrá Mashiach. De hecho, es más, vendrá por la línea de Salomón. Hijo de David, hijo de Salomón, hijo de Joseph. Ven David, ven Joseph. Específicamente, ¿sí? Obviamente, dijeron y declararon ciertas cosas. Pero también será del sacerdocio. Claro. Por Miriam. Exactamente. Pero ¿quién se atrevió a decir, tú eres el Mashiach? Lo vio de una. Exactamente. Lo reconoció al instante. No es que lo haya reconocido al instante. Es que al sexto mes, específicamente, porque todo tiene que ver con todo. Al sexto mes, cuando Miriam fue a ver a Elizabeth, ¿sí? Cuando Miriam fue a ver a Elizabeth, dice que se saludaron de vientre a vientre. Dice que el vientre de Elizabeth saltó, dice Yohanan. Y Yeshua estaba diciendo, oye, cuando me encuentres a los 30 años más o menos, acuérdate que me tienes que bautizar. ¿Me entiendes? O sea, ya se conocían. Ya sabían, hey, yo fui el que firmé el contrato contigo allá arriba. Acuérdate específicamente que tú eres el profeta, yo soy el Mashiach. O sea, no sé qué habrán hablado específicamente, pero ya se conocían, claro que se conocían. Es que los que están dentro de esta orden conocen y entienden claramente cuál es el propósito que tienen que llevar adelante y no se confunden. De hecho es más, el pecado puede rondar por tu vida. El pecado puede rondarte y puede
puede específicamente rodearte, pero nunca caerás. Porque antes de caer en la transgresión del pecado, tú irás a Gallén y dirás, Señor, esto me está provocando. Entonces, hacemos teshuvá, arrepentimiento, y eso es vencido. Aquellos específicamente, estos son los de esta orden. Estos son quienes realmente revelan este diseño. Aquellos que dicen, no puedo con esta carga. Necesito que me asistas. Y entonces manda a sus ángeles para asistirte. ¿Por qué? Porque tú eres de la octava orden sacerdotal. Tú eres específicamente quien va a revelar la esencia del Mashiach en este mundo. Eres uno de ellos. Eres uno de los que va a operar dentro del mundo, obviamente, sí, en esta edad presente, en la revelación del Mashiach. A través de esta línea sacerdotal, el Mashiach fue introducido en esta creación, ¿sí? Porque su Neyamá es divina y necesita específicamente tener un ambiente propicio para poder entrar. ¿Saben qué? Que si no hay un ambiente propicio, el Mashiach no será revelado. Por eso insistimos tanto. Guarden su lugar, guarden Shabbat, hagan esto, hagan lo otro, hagan teshuvá, vuélvanse de sus pecados. ¿Por qué? Porque si no insistimos nosotros, ¿quién te insistirá? ¿Sí? Te insistirá. Si no insistimos nosotros, que sabemos que nosotros fuimos escogidos para revelar al Mashiach, ¿quién va a insistirte? Obviamente diciéndote, hey, tranquilo, ¿sí? Volvé a tu lugar, no te exaltes a través del pecado. ¿Por qué? Porque estoy yo esperando al Mashiach. Eres parte del propósito. Si tú realmente caes, yo caigo contigo. Y entonces, obviamente, la tardanza será aún mayor. El Mashiach es de arriba. Él no es de abajo. La esencia del sacerdocio de Melquisedec es la esencia del Mashiach. Y esta misma esencia es la esencia de esta nueva generación sacerdotal. ¿Me entienden? Esta esencia, la esencia de Mashiach, la esencia de Melquisedec, es la esencia de esta orden, de esta generación sacerdotal. De esta esencia la traía Yohanan el inmerso. Él traía esta esencia. Esta generación tiene, obviamente, el aroma, por ende, del perfume del frasco de alabastro, el perfume de nardo puro. Porque fue dicho, generación de cristal. Claro, ¿qué es lo que se rompió? Tiene que ser de cristal para que se rompa. Es necesario que sea quebrantada. Porque si no se rompe, obviamente, el frasco, ¿cómo hacemos para ungir al Mashiach? ¿Cómo hacemos para reconocerlo y que su aroma sea esparcido, obviamente, por toda la sociedad? Es imposible, por eso son revelación, por eso son generación de cristal. Esta generación de cristal son las del frasco de alabastro. Estos son las del frasco, son los del frasco de alabastro, los que están acá. Son los del frasco de alabastro. Estos son los que obviamente se quiebran para derramar la esencia del Mashiach que está operando dentro de ellos. Es obvio que tienen que ser de cristal. Es obvio que tienen que ser llamados así. Es la generación del frasco de alabastro. Lo importante por eso no es el frasco. Ah, mira, está tatuada. Ah, mira, pero está llena de tatuajes. Pero que lo importante no es el frasco. Lo importante es lo que va por dentro. No importa lo que te haya hecho este mundo. Y en dónde hayas caído. Estás siendo preparada, obviamente, para romperte, para quebrarte y derramar la esencia del Mashiach. Es que no vienen conforme a como nosotros creemos que van a venir. Estos vienen diferentes. Esos son los de la orden sacerdotal. Estos son los que están preparados para quebrarse y derramar su esencia, la esencia del Mashiach. Aquellos específicamente que van a reconocerlo, ¿sí? Se dice que esa mujer era una prostituta. No sé si una prostituta, pero que se estaba llena de pecado, seguro. ¿Cuántos de nosotros, obviamente, estamos inmersos en esas cuestiones? ¿Me entiendes? Lo importante es lo de adentro. Lo importante es que nosotros entendamos que somos llamados específicamente a oficializar esa orden, a oficiar ese sacerdocio, obviamente, para que el Mashiach sea revelado. El aroma se desprende de los frutos producidos por la Torá. Es que no hay otra. Si no hay frutos de la Torá, es imposible que puedan desprenderse los aromas. La Torá trae los frutos y eso lo explicamos en Tu Mishvat. ¿Cómo opera la Torá en nosotros? Lo explicamos en Tu Mishvat.
el aroma, la esencia misma es la Torá. Dice, oh, por más de tu, dice, no me acuerdo cómo dice Cantando los Cantares, pero dice, tu nombre es como ungüento derramado. Tu nombre es como ungüento derramado. Para que el nombre de Mashiach pueda revelarse, es necesario que el frasco sea quebrado. Que estos sean quebrados. Es que no hay otra. Eso obviamente debemos llevar adelante. La Torá es la que trae el sacerdocio en sí. Pues la Torá es de Moshe. La Torá específicamente, ¿sí? Es la Torá de Moshe, quien dio las instrucciones para el sacerdocio arónico. ¿Sí? Pero Moshe, de la tribu de Leví, hijo de Jacob, hijo de Isaac, hijo de Abraham, hijo de Taré, hijo de Nacor, hijo también de otro Nacor, y así sucesivamente hasta la semilla que es Sem, descendiente de Shem. Shem, que es de donde viene Abraham, era el Melquisedec de la época. Shem fue el que se le presentó a Abraham y le dijo, y le salió con pan y el vino, específicamente, y lo ministró para que entienda que de él iba a descender, de él iba a salir esa semilla específicamente, de la cual obviamente el sacerdocio de Melquisedec iba a estar vivo. Shem era Melquisedec. Shem vivió 500 años y más o menos los 400 años ministró la vida de Abraham. Ese era Shem. Por eso mismo específicamente Abraham, viniendo de la descendencia de Shem, Shem siendo Melquisedec, el sacerdocio de Melquisedec es el que estaba por dentro de Abraham. Cuando él le entrega la Torá a Aarón y le dice, el sacerdocio arónico tiene que ver con el sacerdocio de Melquisedec. Lo que pasa es que aquel pueblo necesitaba todo el simbolismo habido y por haber para poder entender que había que llevarlo a una sujeción, a una purificación para que el Mashiach pueda ser revelado en ese tiempo. Ese es el problema, que no entendimos específicamente que el sacerdocio de Melquisedec fue el que activó el sacerdocio arónico, pero que el sacerdocio arónico a su vez iba a traer, por ende, al sacerdocio de Melquisedec. ¿A través de qué? A través de la octava orden. Noah descendió del arca con 7 personas más. O sea que en total fueron 8 personas. Noah y 7 personas más. Su esposa, ¿sí? Sus 3 hijos y sus 3 nueras. 8 personas. 8 significa octavo. Octavo significa comienzo. Tiene que ver específicamente con un comienzo. Tiene que ver con una particularidad. Tiene que ver con el sacerdocio de Melquisedec. No hay otra. Dice la palabra específicamente, sí, que somos sacerdotes según el orden de Melquisedec. Somos de la octava orden. Somos los sacerdotes de la octava orden. Somos los que fuimos llamados, obviamente, a revelar el diseño de Mashiach en este tiempo. Somos los que fuimos llamados a quebrarnos, para revelar, obviamente, el perfume de nardo sea liberado, obviamente, sí, y el Mashiach sea ungido en este tiempo, sea reconocido en este tiempo. ¿Cómo vas a reconocer al Mashiach si no hay Torah en tu vida? Es imposible reconocer al Mashiach cuando no hay Torah en tu vida. Esa mujer tenía Torah. Esa mujer tenía Torah, el flaco de alabastro tenía Torah, no era cualquier improvisada. Esa mujer no era cualquier improvisada, y estoy seguro que era un ángel femenino. Porque así, de esa manera, trataba él a sus discípulos. Tenía que romperlos, tenía que quebrarlos, tenía que hacerlos añicos, y no servía con la palabra. Debía hacer específicamente de esa forma. Así lo trataba Yeshua. Así lo trataba Yeshua. Tenía que romperlos y tenía que sacar lo peor de ellos para que realmente puedan específicamente ser quebrados. Y de esa manera, sí, obviamente, destilar la esencia. Esta es la octava orden sacerdotal. De esto se está hablando específicamente. Estos son los nuevos comienzos. Este es el pacto representado por el número 8. ¿Cuál es el pacto entonces que nosotros debemos llevar adelante? ¿Qué es lo que debemos entonces revelarle al mundo? Porque es fácil estudiar Torah y decir específicamente, no, nosotros somos judíos. Es que no es el tema. Usted estudia judaísmo, claro que sí, porque la religión es judía. Porque la Torah viene del judaísmo.
Pero ¿cómo hacemos? ¿Qué es lo que debemos revelar al mundo? Lo que se debe revelar al mundo es el pacto que Dios determinó sobre Noah y los descendientes de Noah. ¿Cuál es el pacto? El Señor dijo específicamente, le dio el Señor a Noah 7 leyes primarias, llamadas leyes de Noah. Así las conocemos específicamente. Juntamente con las leyes, le dio también las leyes de cat fruit. O sea, alimentación. ¿Sí? Alimentación. Que nadie te engañe. No, porque la alimentación solamente es para los judíos. Es una mentira. Ah, pero los hijos de Noah, no, los hijos de Noah pueden comer cualquier cosa. Pero si el pacto está revelado en los hijos de Noah. En Noah y sus hijos. El Señor dijo, la nueva generación, esta generación que yo hago nueva, juntamente con Noah, esta nueva generación, todos los que cubrirán la tierra, deberán sujetarse a estas leyes y deberán purificarse. Se la dio a Noah, no a los judíos. ¿Quién te dio a conocer entonces? ¿Quién te dijo específicamente? ¿Quién le dijo a la religión que podemos comer cerdo? ¿Quién le dijo a la religión específicamente, a la religión cristiana, que podemos específicamente comer calamares? Que podemos comer raba, que rica que era raba. ¿Quién le dijo? ¿Quién dijo que podíamos específicamente, obviamente, contaminarnos con esa esencia? Si fue dado a Noé las leyes de Catholic, los impuros y los puros, aquellos que deben. Entonces esto no es judío, esto es para todo el mundo. ¿Qué debemos hacer entonces? Exactamente. ¿Qué debemos hacer entonces? Otras leyes, no adorar ídolos, ¿sí? No blasfemar, no cometer pecados de índole sexual, no robar, no asesinar, no asesinar, no comer la carne de animales vivos, ¿sí? Y otra de las cosas era establecer cortes de justicia para implementar el cumplimiento de dichas leyes. 7 órdenes, la perfección en esas leyes. Y obviamente no nos olvidemos del Shabbat. No tenía que estar dentro de la orden del Shabbat. ¿Por qué no tenía que estar dentro de las leyes del Shabbat? Porque era un hecho. El Shabbat específicamente fue desde antes de la fundación del mundo, ya era un hecho. Para que Dios se revele sobre tu vida, tú debes entrar en Shabbat. Esto no es un mandamiento, este es el estilo de vida que uno debe llevar. Ese es el estilo de vida que un sacerdote debe llevar. Alguien que fue llamado específicamente a experimentar la presencia divina. ¿Quieres presencia divina? Sí. ¿Quieres revelación? Sí, métete en el Shabbat. Ese es el punto. Esto no corresponde dentro de los mandamientos, pero claro, tuvo que ser incorporado en los mandamientos. Éxodo 20 lo vemos específicamente en los mandamientos. Cuarto mandamiento en algunas leyes, en algunas Biblias, en otras Biblias, el 5.º mandamiento. Y guardarás el día de reposo. Porque yo te saqué con mano fuerte y brazo extendido, ¿sí?, de Egipto, y te traje a luz admirable, específicamente. Así, de esa misma manera habla. Por eso guardarás y celebrarás el día de reposo. Es que se había perdido. Se tuvo que poner como un mandamiento. ¿Por qué se puso como un mandamiento? Porque Dios quería revelarse al mundo. Dios quería y quiere revelarse al mundo. El Mashiach quiere revelarse al mundo. El Mashiach quiere venir con su gobierno y establecer el diseño por completo y traer la redención final. Es más que obvio, obviamente, entonces, que guardar el Shabbat, celebrar las Moadim del Creador, así como orar al Padre, así como honrar al Padre y a la Madre, etc., mandamientos que no estaban en el primero, eso era obvio. Uno debía honrar al Padre y a la Madre. Uno debía específicamente las Moadim celebrarlas, las fiestas del Eterno. Esto es Shemini. Este es el trasfondo de Gemini. Esto es octavo, el orden primario. Este es el sacerdocio original. Lo que pasa es que a veces no lo entendemos. Obviamente no lo entendemos porque nos llenan de complicaciones. Todos creemos que debemos específicamente operar como conforme está escrito. Es que lo que está escrito específicamente en la Torá, ¿sí?, fue para un tiempo. Y ese tiempo debía revelarse. En este tiempo a nosotros nos toca simplemente caminar por las cosas más simples. Guardar Shabbat, guardar una nueva, experimentar la presencia de Hashem en esos días, ¿sí?, guardar la fiesta de Hashem, no mezclarnos con las fiestas paganas. O sea, guardar la alimentación. No podemos comer cualquier cosa. Fuimos llamados a un orden sacerdotal. Como un sacerdote, obviamente, va a contaminar el cuerpo, obviamente, ¿sí?, el templo del Ruach. Es imposible.
Porque la palabra de la Torah determina, eres lo que comes. Lo que comes tú, específicamente, es lo que eres. Entonces, empezamos a entender cosas y empezamos a purificarnos. Empezamos a entender cosas y empezamos obviamente a guardarnos, a sacar cosas de nosotros, porque hemos entendido que somos sacerdotes de la octava clase. Somos los sacerdotes según el orden de Melquisedec. Este Melquisedec específicamente viene desde los principios. Este Melquisedec era el que oficiaba en aquel momento, ¿sí? Las leyes, obviamente, las leyes de la Torá en aquel tiempo. Era el que oficiaba y que llevaba el orden de Hashem en la tierra en aquel tiempo. Este Melquisedec, específicamente, ¿sí? Era el rey de Salem, rey de justicia, rey de Shalom. Una persona que no tenía ni padre ni madre, pero cuando habla de padre y madre, está hablando específicamente que no tenía ni padre ni madres de reyes. No venía de una descendencia de reyes, venía de una descendencia sacerdotal, en donde el reinado que él revela en este mundo es el reinado del reino de los cielos. Porque por eso dice, ni padre ni madre de órdenes de reyes terrenales. Esto es un reinado espiritual. Entonces lo llevamos específicamente, ¿sí? Vamos a Apocalipsis capítulo 5 y dice claramente, fuimos hechos reyes y sacerdotes para nuestro Dios, según el orden de Melquisedec, y reinaremos por los siglos de los siglos en esta tierra, ¿sí? ¿Por qué reinaremos por los siglos de Dios en esta tierra? Porque entenderemos cómo revelar al Mashiach en nuestros días. Y el Mashiach se hará presente y traerá una shalom a tal punto de que restauraremos, ¿sí? la esencia del principio. Porque Shemini significa octavo, pero también significa principio. Porque 7 días trae la semana, pero el día número 8 ya es el primero. O sea que en el 8 y en el 1 ya hay coincidencia. En el 8 y en el 1 hay una coincidencia, hay una línea que debemos aprender y debemos seguir. Pero eso lo dejamos para otra próxima enseñanza. Lo que debemos entender entonces claramente que lo que nos corresponde a nosotros enseñar es, obviamente, a este mundo, son las leyes que fueron establecidas en el momento en que el Señor determinó una nueva creación, un nuevo comienzo a través de Noah. Ese es el punto. Ahora, aquellos que quieren Torah, obviamente, ¿sí? Aquellos que quieren Torah y que quieren revelación, pueden adquirirla, claro que sí. Pero es evidente que fuimos llamados simplemente para traer un orden a esta sociedad, a este mundo, un orden a esta nación, para que de alguna manera Dios vuelva a tomar el control. De lo contrario, estaremos sonando. De lo contrario, obviamente, vendrán las ciudades de 15 minutos, y bueno, se acabó la historia. Pero así como en este momento lo venimos revelando, es necesario que sea revelado y es necesario activarnos prontamente. ¿Por qué activarnos prontamente? Porque entonces traeremos el renuevo, traeremos la revelación del Mashiach para nuestros días, y eso realmente traerá una gloria tremenda, y entonces viviremos una Shalom, obviamente, cual nunca antes la hemos vivido hasta este entonces. Esa tarea es nuestra, es específica, y se nos fue dado a nosotros, a esta generación, esta orden sacerdotal, la cual traerá honra a nuestro Dios. Dale un fuerte aplauso a Hashem. Damos gracias a nuestro Creador. Damos gracias a nuestro Creador. Y bendecimos a la gente que mira estos videos, realmente a que puedan seguir, a que nos sigan y que sigan obviamente recibiendo. Y si quieren venir a nosotros, pueden hacerlo. Nos visitan, quieren visitarnos, pueden hacerlo. Realmente los vamos a recibir con los brazos abiertos y vamos a tratar de que se sientan como en su casa. Así que desde aquí, un shalom a su corazón, un abrazo a la distancia y bueno, nos vemos en la próxima. Bendecido.